2:04 de la tarde, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de En Contexto Radio, cuenta el servidor Carlos Arellán Solórzano, complacido como siempre de que nos acompañen en este espacio para la revisión con nuestros invitados especiales, analistas, sobre los eventos, los sucesos, las noticias más relevantes de la semana. Y vaya que hay bastantes y que hay que revisar y el tiempo nunca resulta suficiente. Pero bueno, estamos llevando adelante este desafío de ofrecerles a ustedes esa revisión informativa y análisis en profundidad. Les recuerdo que estamos en sintonía a través de la 104.9 FM, nuestro dial en Caracas, pero también estamos en el interior del país, poco a poco expandiéndose la señal de Venezuela News Radio a toda Venezuela, convirtiéndose en un circuito nacional. En Táchira y en el sur del lago nos puedes escuchar a través de la 101.7 FM, así que desde Caracas extiendo mi saludo a esta parte del país. También le comentamos que estamos en Aragua a través de la 102.5 FM, en Anzoátegui a través de la 99.3 FM, en Monagas, en la ciudad de Maturín, a través de la 88.1 FM, y en Trujillo, Portuguesa, Barinas y Apure nos puedes escuchar a través de la 89.1 FM, y en Nueva Esparta a través de la 106.5 FM. Ahí también, si nos sigue a través de la señal en streaming, tenemos todas nuestras señales, recordándole que también nos puede seguir a través de nuestras plataformas digitales, en el canal de YouTube de Venezuela News Radio, y estamos también a través de Instagram, conectados en directo a través de Instagram, Circuito VN Radio, así nos puedes seguir e interactuar con nosotros. Mis cuentas en las redes sociales, perfil personal, en Instagram como @soycarlosarellán, en X como @soyarellán, la misma dirección en TikTok, y también tengo canal de Telegram que me puedes ubicar y empezar a seguir como @soycarlosarellán o Soy Carlos Arellán. Me pueden conseguir así en mi canal de Telegram. Bueno, hace bastante frío, mucho frío a esta hora, el buen clima que está haciendo en la ciudad de Caracas, aunque en esta parte de la capital está cayendo así una ligera llovizna y tenemos una visual nublada, pero bastante sabrosa, de el Guaraíra Repano. 2:07 de la tarde. Vamos a estar hablando en pocos minutos con nuestro invitado vía videollamada. Ya lo tenemos en pantalla, nos indica aquí, nos confirma la producción del programa, Martín Pulgar, analista internacional, con quien vamos a revisar varios temas. Ya lo tengo ahí en pantalla. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Muy bien, vale, gracias por la oportunidad. No, gracias a usted, profesor, y siempre encantado de revisar. En esta ocasión, durante esta hora, voy a aprovechar su visión holística, su visión global sobre distintos asuntos en el ámbito internacional para revisar en profundidad y en análisis sobre cada uno de estos eventos. Y quiero empezar por Venezuela, por nuestro país, tomando en cuenta, se ha denunciado así, que en las últimas semanas, esto en vísperas del 10 de enero y ya en las jornadas posteriores, se viene desarrollando una intensiva guerra, campaña cognitiva, campaña o guerra de propaganda y comunicación en contra de nuestro país, esto con el objetivo bastante preciso de impedir en primera instancia lo que fue la jornada del 10 de enero de la juramentación del presidente Nicolás Maduro. Le quiero preguntar justamente sobre esto, porque también lo expresó el presidente de la República, que como nunca antes había visto, Venezuela enfrentó y está venciendo una guerra cognitiva de alta intensidad. ¿Usted comparte este criterio del presidente? ¿Pudiese explicarnos, ampliarnos sobre cuáles son las características de este tipo de guerra? Sí, bueno, muchísimas gracias a todos los radioyentes y todos los que nos escuchan y nos ven por estas plataformas. Mira, ciertamente Venezuela, no solamente ahorita hay una intensificación de este tipo de guerra no convencional, a veces yo le llamo multiforme y multidimensional, porque tiene diferentes aristas, a veces imperceptible para el común de los ciudadanos que estamos viviendo y convivimos en Venezuela, pero que el diseño está hecho en función de atacar y de destruir, no solamente un cambio de régimen o un cambio de gobierno, sino prácticamente de formatear toda la estructura del Estado y toda la nación venezolana. Y ahorita vemos una intensificación, pero si vemos hacia atrás,
y echamos la vista hacia tiempos más pasados contemporáneos, vemos que en cada periodo, en cada cambio, en cada elecciones, en periodos, también ha existido una intensificación profunda de las acciones contra Venezuela. No olvidemos el golpe mediático de principio del siglo contra Venezuela, contra el comandante Hugo Chávez, que fue también de alguna manera por primera vez en la historia, igual que el intento de asesinato a través de drones. Fue por primera vez se hizo una política de esta naturaleza contra Venezuela, y en este momento estamos viendo una intensificación profunda de esto que algunos han llamado guerra cognitiva, pero que yo a veces le pongo el apellido que más que solamente una guerra cognitiva es el uso de una guerra de características civilizatorias. El presidente habló de la construcción de una nueva modernidad, y lo que se trata es de impedir que Venezuela sea vanguardia en la construcción de una nueva modernidad. ¿Y qué trata estas guerras cognitivas? Es prácticamente esa frase que de alguna manera alguna vez acuñaron los teóricos de la guerra de los Estados Unidos, que es la conquista de la mente y los corazones de los pueblos a ser dominados. Y lo que están buscando es precisamente a través de diferentes acciones, donde está la guerra de propaganda, la guerra mediática y la guerra psicológica, el cambio de pensamiento de todo un pueblo para imponer otros sistemas de arquetipos mentales y civilizatorios al pueblo venezolano, para reformatear cualquier pensamiento que podamos tener de libertad, de autonomía, de soberanía. Y de eso es lo que se está buscando. No solamente es el mero cambio de un presidente por otro, de una figura que conduzca el Estado, sino que lo que se está buscando es la destrucción de todo lo que ha significado la revolución bolivariana para Venezuela y para América Latina y para todo lo que significa el sur global. Bien, son las 2:11 de la tarde. Está en sintonía de Venezuela News Radio, de la 104.9 FM, y también en el resto del país: Táchira, Sur del Lago, Aragua, Anzoátegui, Maturín, Trujillo, Portuguesa, Barinas, Apure, Nueva Esparta. En este espacio en Contexto Radio estamos conversando con Martín Pulgar, analista internacional, con quien vamos a revisar una diversidad de temas locales e internacionales. Profesor, usted mencionaba una palabra clave en el contexto del desarrollo, el despliegue de la guerra cognitiva en contra de Venezuela, la cual tiene una especial intensidad. El profesor Vladimir Adrianza dice que tenemos 25 y vamos para 26 años en un contexto de guerra permanente no convencional que engloba en la categoría de guerra híbrida. Pero usted mencionaba que esta es una guerra imperceptible. Si es imperceptible, ¿qué elementos, qué características podemos distinguir los ciudadanos que tal vez no estamos consustanciados con los términos, las características y los formatos de este tipo de guerra para determinar que en efecto el país, y hacer creíble también para ellos, que el país está en medio de este conflicto? Sí, mira, nosotros percibimos, por ejemplo, podemos hablar inclusive del elemento migratorio. El elemento migratorio se expone como si es que la crisis económica, ya sea por las sanciones, ya sea por la mala gestión, lo que quieran utilizar como modelo de lo que ha sucedido en Venezuela, es meramente un producto de un ejercicio de migración, producto de la situación económica del país. Pero yo creo que esto va más allá de eso. Es imperceptible, ¿por qué? Porque es una guerra migratoria, es una guerra de extraernos las mejores capacidades profesionales de Venezuela en función de que el Estado no puede, el Estado, el gobierno y la capacidad de la sociedad de gestionarse pudiera dar respuesta a las necesidades de la población. Es una acción que se hizo en función no solamente como propaganda para que muchos venezolanos se fueran, fundamentalmente de las generaciones más jóvenes y las generaciones preparadas o más preparadas o formadas, sino que inclusive para generar algún tipo de conmoción. E inclusive ahora hay una especie de síntoma donde se pretende ahora traer personas a, digamos, una migración de retorno que si no se articula adecuadamente su incorporación puede generar algún tipo de conmoción desde el punto de vista presupuestario y de atención en el pueblo venezolano, generando también conmoción. Entonces es imperceptible, ¿por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta que es una acción deliberada este tipo de mecanismos. La propaganda, el uso de influencers a través de las redes sociales, que parece un comentario más
una opinión de una persona que tiene una percepción sobre alguna realidad, pero realmente lo que hay detrás y luego que se investiga, ni siquiera con mucha profundidad, sino que se investiga con cierta superficialidad, están siendo pagados, están siendo, inclusive se les da un guión para que expongan y digan lo que tienen que decir en alguna coyuntura en Venezuela. Es decir, Por cuando eso, vemos toda esta sincronía o organización de muchos de estos creadores de contenido a través de YouTube, TikTok, Instagram, todas las redes sociales, estaríamos en presencia de muy probable desarrollo de una guerra de este tipo en contra de Venezuela. Por supuesto, muchísimos de estos influencers, muchísimos, tanto venezolanos como extranjeros, que se encargan de otro tipo de contenido durante la campaña, por ejemplo, durante las elecciones y posteriormente se dedicaron a hacer contenidos y comentarios sobre Venezuela, que su línea de ejercicio de creación de contenido no era la que ellos implementaban. Y de repente tú lo ves en media hora hablando sobre Venezuela, en la situación sobre Venezuela, cuando algunos influencers hablaban sobre el espacio y los planetas. ¿Qué tiene que ver eso con su línea de contenido? Bueno, porque les pagan, porque hay un financiamiento articulado que parece que fuera, a motos propios por la sensibilidad de estos influencers, pero a la larga, o en verdad, lo que hay es un contenido orquestado en función de diferentes acciones. O a veces hay vanguardias de ellos que arrastran a los demás, ¿no? Por este efecto de querer influenciar y generar un efecto de arropar. Pero también le quería preguntar justamente sobre otro tema, pero que se hila con lo que estamos hablando. Que desde esta guerra cognitiva, guerra de propaganda, también se insiste, se elaboran narrativas en donde se empiezan a naturalizar ciertas ideas, propuestas o eslogan que incluso pueden ir en contra del propio país, como es el caso de que hay sectores radicales dentro de Venezuela. Incluso hay una encuesta que habla de que un 92% de los venezolanos se oponen a una intervención militar extranjera, pero es preocupante que haya un 8% que no les preocupe. Entonces, en función de esa normalización o de querernos hacer repetir o de tener en nuestro espectro de opinión el escenario de una invasión, se pronunció en estos días el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez desde la frontera del lado colombiano, hablando de una intervención humanitaria militar extranjera sobre Venezuela. Sobre esa propuesta, sobre ese planteamiento que no es solo de Álvaro Uribe Vélez, qué factibilidades, qué peligrosidad, ¿cómo lo engloba usted en este escenario de agresión multiforme contra Venezuela? Sí, que el ejercicio multiforme, multidimensional tiene varias aristas donde se usa, por supuesto, en este caso se ha usado muchísimo la guerra económica y la guerra mediática o la guerra cognitiva, como algunos le llaman, especialmente los teóricos norteamericanos, que son un escenario para desestabilización, pero no se olvida o no crea que no se puede aplicar a algún tipo de guerra abierta, de aplicación de método militar propiamente dicho para producir algún tipo de desestabilización que genere la conmoción necesaria que aspiran para el cambio de régimen y para el reformateo del sistema político venezolano, que es al final la metaestrategia y el metaobjetivo que ellos están buscando, que es el formateo del sistema político venezolano y de todo lo que es el elemento cultural venezolano. Ese evento es el último objetivo. Ese evento para justificar o catalizar o acelerar los procedimientos que justifiquen una intervención militar, podemos señalar ya con certeza que se inscribía esta estrategia de falso positivo, ataque de falsa bandera, el supuesto secuestro a la señora de la cartera azul, que ahora anda como un susurro hablando todos los días en redes sociales, queriendo perpetuar este esquema, este ecosistema de ansiedad y de zozobra en el país. Sí, claro, este mecanismo es ante la derrota evidente de una posibilidad de que no se le dio ningún cambio de régimen o ninguna imposibilidad de que la toma de posesión del presidente Maduro, entonces empiezan a buscar algún tipo de mecanismo en función de el área, la dimensión militar de la situación. La dimensión militar no necesariamente es una invasión per se, una invasión con tanques o con buques o portaaviones, sino que también el elemento militar o el elemento armado puede ser algún tipo de conmoción, como fueron los comanditos, que legitime una acción de violencia que genere algún tipo de conmoción, por ejemplo, ¿no? Y de alguna manera esa especie de permanente búsqueda
de sectores militares que se alcen, o que de alguna manera, como pasó en Siria, que se retraigan y no actúen. Porque es el otro punto. La visión de la acción militar también puede ser el intento de que los militares no actúen, no ejecuten su acción, por ejemplo, de buscar el orden interno, el orden público, en el caso del sistema de seguridad y de policía. Entonces se retraen, no actúan en función de no ser tachados de violadores de derechos humanos, por ejemplo, que es una de las políticas que se implementa a nivel internacional para los cuerpos de seguridad del Estado, para que no actúen y la conmoción genere el cambio y la posibilidad inclusive quizás de una intervención militar abierta. Todos esos planos están sobre la mesa, todos son estrategias en profundidad, donde de acuerdo a cada coyuntura se profundiza y se ve que se aplica y que se avanza y que se sigue usando y que se guarda para mejores oportunidades. Bien, estamos conversando con el profesor Martín Pulgar. Él es docente, investigador y también analista internacional. Está en sintonía de Venezuela News Radio 104.9 FM en Caracas y en 7 señales en el interior del país. Profesor, me parece interesante la analogía que hace de este esquema de guerra envolvente, cognitiva y psicológica en contra de Venezuela para tratar de replicar en este escenario algo similar a la estrategia de guerra terrorista en contra de Siria, en donde se instrumentalizaron a grupos armados terroristas al mismo tiempo que también tenían un puesto de comando de comunicaciones, especialmente de divulgación de contenidos a través de medios digitales, buscar inhibir. Si no tengo las capacidades suficientes o recursos para enfrentarnos, busco la disuasión cognitiva y con ello paralizar al adversario. En este caso se nos quiso entonces aplicar con esta acción envolvente, en donde se subía de volumen, se aumentaba la intensidad de esta campaña, prácticamente eso, inhibir a las fuerzas del orden y de seguridad del Estado para avanzar sin ningún tipo de resistencia hacia el objetivo final, que es la captura del poder, ¿no? Sí, se usa ese tipo de método porque son varios a la vez y con varias acciones. Si recuerdas el golpe de abril, digamos, buena parte fue la inacción de buena parte de los anillos de seguridad por parte de la Policía Metropolitana, que tenían la obligación de cumplir algún tipo de resguardo en alguna de las calles y las adyacencias en Miraflores. Es lo mismo, es la búsqueda de alguna manera que los organismos de seguridad del Estado no actúen o actúen en forma exagerada, producto, como le llaman algunos, el estrés del combate. Cuando tú expones a una fuerza de seguridad, a un soldado, a un extremo de violencia permanente, puede actuar en forma estresante y exacerbar su cumplimiento del orden a través de un elemento violento. Esto entonces justifica el acusarlo de violador de derechos humanos y entonces busca inhibir a todas las fuerzas para que no le suceda lo mismo a los comandantes o a la tropa que está actuando en el resguardo. En fin, son varias estrategias y todas son simultáneas y todas como un gran comando y control se busca implementar de acuerdo a cómo se vaya avanzando en función del objetivo estratégico, que como te decía es el cambio de régimen y es el reformateo del sistema político y cultural venezolano, de lo que es la venezolanidad. Porque detrás de todo esto está el formateo de todo el sistema de comprensión de lo que es la venezolanidad. No olvidemos aquel concepto de Beneco, de cómo glorificar una especie de venezolano exitoso en el exterior, que ahora se llama Beneco, y se contrapone al venezolano que se quedó. Por ejemplo, todo esto es una guerra de mucho más profundidad que va más allá del mero cambio del que conduce un país, y que es la imposición de una realidad en función del éxito de la población. ¿Dónde está el éxito de la población venezolana? Entonces está afuera, es convertirse en Beneco, es porque estamos, para yo lograr realmente un posicionamiento, no basta el estudio, no basta ser exitoso en mi país, sino que tengo que estar afuera. Y me convierto en Beneco, pues. Todo esto es parte de esa estrategia cognitiva, psicológica, de propaganda, y donde se usan elementos de migratorios, que se usan también elementos militares, diplomáticos, económicos, para impactar y producir esa especie de, que te repito, ese formateo del sistema.
Bien, bastante interesante las categorías, los términos, los conceptos que va incorporando al análisis de la situación venezolana y que al mismo tiempo lo hacen complejo, porque también compleja es la operación que se está desarrollando en contra de Venezuela, pero de la cual no debemos tener miedo ni complejos para decirlas, porque hay que empoderar a la gente justamente de estos términos, de estas categorías, para poder distinguir el tipo de conflicto en el cual estamos inmersos, y al mismo tiempo esto nos va a orientar hacia las estrategias para poder contrarrestarla. Profesor, antes de ir a la primera pausa, estábamos hablando de Álvaro Uribe Vélez y este planteamiento desde Cúcuta, en sintonía con la estrategia de la extrema derecha venezolana de proponer una intervención humanitaria militar extranjera en contra de Venezuela. Para aquellas personas que nos sintonizan, para aquellas personas que van a ver este material en las redes sociales y que tienen un conocimiento parcial o nulo de quién es Álvaro Uribe Vélez, para quien pudiese resultar ser un personaje nuevo pero que no lo es, ¿quién es Álvaro Uribe Vélez en la historia de Colombia y también en la historia de las intrigas desde Bogotá hacia nuestro país? Sí, bueno, es un personaje nefasto, me perdone la categorización, para Colombia y para América Latina, porque fue prácticamente el padre de buena parte de los ejercicios del paramilitarismo colombiano. Tempranamente, en sus inicios, el ejercicio de la política y de los cargos públicos que desempeñó, fue parte fundador de buena parte de estas embriones de paramilitarismo que posteriormente se agrandaron y se convirtieron en auténticos ejércitos de acción contra la subversión, contra la guerrilla colombiana, que violaban la ley pero sin que fuera el Estado colombiano. Aplicaban políticas de exterminio y de ejército de ocupación de su propio territorio, de su propio pueblo, pero sin que fuera el ejército o sin que si fuera la institucionalidad colombiana. Y Uribe es parte de esa construcción, no el único, por supuesto, tampoco hay que darle tanto mérito de que fue solo creación de él, pero fue de alguna manera un auspiciante de todo este elemento. Ahora, buscando nuevos aires para la política interna, porque Venezuela también sirve como una especie de bandera para buena parte del liderazgo de la derecha a nivel latinoamericano y a veces hasta mundial. Se usa la bandera de Venezuela para buscar alguna rentabilidad en la política interna. Entonces trata de utilizar a Venezuela como instrumento, como medio para su beneficio político. Pero que aquí yo quiero también voltear la fórmula. Es que no es la derecha venezolana la que quiere un cambio de régimen, es la derecha continental y la derecha prácticamente global la que quiere un cambio en el régimen en Venezuela, donde se instrumentaliza la derecha venezolana y la oligarquía venezolana. Es exactamente al revés, porque si bien la oligarquía venezolana no quiere el chavismo y nunca lo ha querido, la instrumentación de un cambio de régimen, del formateo del sistema político venezolano pasa fundamentalmente por los intereses de una derecha global que aspira al control de los territorios venezolanos por los recursos, por su posición geográfica y porque lo que significa para América Latina el triunfo de una revolución bolivariana activa y prolífera para lo que significaría su dominio y su control en el territorio, y fundamentalmente para lo que significa el control hegemónico de los Estados Unidos en la región, que significa ese control hegemónico una pieza clave para poder vencer en este conflicto geopolítico global que implica el conflicto con China y el conflicto con Rusia para los Estados Unidos. Entonces Venezuela se convierte en una necesidad prácticamente obligante para los Estados Unidos y instrumentaliza tanto a la derecha continental, que tiene sus propios intereses para conquistar Venezuela, como esta derecha nacional en función de esa conquista. Entonces el juego más que juego, las acciones que Venezuela está librando no es una competencia o un conflicto meramente nacional, es un conflicto de características continentales y globales. Bien, y tal es el contubernio de la derecha interna, la más reaccionaria de Venezuela, con estas élites globales y con los Estados Unidos, es que
presionan, gestionan y buscan una reunión, así sea con el presidente saliente de los Estados Unidos, y celebran cada reunión en la oficina principal de la Casa Blanca como si fuese una gran hazaña histórica, y al mismo tiempo tienen ese complejo de inferioridad que solo se legitiman en función de que son reconocidos, de que son visibilizados en estos entornos del poder globalista, como es en el caso de la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos y todo ese entorno o ecosistema de la burocracia norteamericana. Ya también para saber, aquellas personas que quieran profundizar sobre la historia de la violencia contemporánea en Colombia, es importante, sería bueno que si en algún momento tienen posibilidad de acceder al libro Terrorismo de Estado en Colombia, publicado en 1992 y escrito por el periodista Hernando Calvo Ospina, sería excelente, una lectura pertinente, y se van a asombrar, se van a abismar de la sevicia, de la forma en cómo el Estado y la oligarquía local instrumentalizó y empleó estos mecanismos de terror y control interno para perpetuarse en el poder, para entronizarse en las instituciones, en los factores de poder en Colombia, y que a pesar de este paréntesis del gobierno del pacto histórico en el vecino país siguen teniendo posiciones de dominio. Estamos conversando con Martín Pulgar, analista internacional. No se va a despegar, va a seguir con nosotros, pero nosotros vamos a la pausa. Jonathan tiene la obligación de identificar la planta, poner un tema musical, y ya volvemos para seguir revisando otros temas con Martín Pulgar. Usted está en sintonía de Venezuela News Radio 104.9 FM en Caracas. Estamos en Táchira, en el sur del lago, en Aragua, en Suátegui, en Monagas, Trujillo, Portuguesa, Barinas, Apure y Nueva Esparta. Puedes seguirme en las redes sociales a través de X y en TikTok con la misma dirección, @soyarellán, en Instagram como Soy Carlos Arellán, y también mi canal de Telegram, Soy Carlos Arellán. Por ahí podemos interactuar. Ya volvemos.
2:35 de la tarde, estamos de vuelta con más de Contexto Radio. Estábamos y seguimos conectados con el profesor Martín Pulgar. Él es docente, investigador, analista internacional, con quien venimos revisando una serie de temas. Y en esta parte queremos también analizar con él, preguntarle sobre la noticia en la jornada de ayer de lo que fue esta decisión del gobierno de los Estados Unidos de sacar a Cuba de la lista de supuestos estados que patrocinan al terrorismo. Le quería preguntar a él sobre las implicaciones de esta decisión, cuál es también el efecto que tiene que un país de manera unilateral sea incluida en esta lista y qué significa ahora que sea sacada. Bueno, eso, buena parte de esta introducción de Cuba en esta nefasta lista es una lista de Estados Unidos, es la misma política de brazo largo de aplicación de la legislación de Estados Unidos y la implementación de sanciones y mecanismos para perseguir a otros países. En este caso, Cuba injustamente es agregada a una lista que buena parte son injustas los países miembros de esta lista, porque Irán está incluido y también es injusto su pertenencia a esta lista que los Estados Unidos se inventa. Ahora la saca. Es bien, creo que todavía es temprano para evaluar qué se está buscando en torno a eso. Yo parto del siguiente principio. Yo no creo que Estados Unidos, el gobierno de Biden, solo pretenda dejar al gobierno de Trump algún tipo de malquerencia o el tipo de mecanismo que después tiene que ver ¿no? Si bien es cierto que en los cambios de gobierno, tanto de uno, en este caso, de un demócrata por un republicano, y en este caso particular de Biden con Trump, puede dejar algunos mecanismos de confrontación con la nueva administración y puede ser entendido inicialmente que esta acción pretende eso. Pues yo creo que aquí hay un juego mucho más profundo y quizás es una opinión personal que en profundidad habría que darle tiempo a madurarla. Pero yo sí creo que aquí lo que se está buscando es la aplicación para América Latina de zanahoria y garrote. Es decir, el garrote es reconquistar el canal de Panamá, este esfuerzo de ampliar el escenario de anillo de seguridad de los Estados Unidos hasta el Ártico para el control de Groenlandia, inclusive de Canadá, y también la necesidad de ese control del Caribe, que es el espacio vital para los Estados Unidos, dando algún tipo de apertura al intento de un acercamiento con Cuba para impedir, rentabilizar o por lo menos dar un espacio a más largo plazo para su saboteo en su ingreso a los BRICS. ¿Por qué lo digo? Porque los BRICS, una de las propuestas más importantes de los BRICS es la construcción de un mecanismo financiero o de autopista financiera para un nuevo sistema de interrelación de pagos y de comercio entre los países. Y este ataque y este tipo de medida ataca fundamentalmente a ese sistema financiero. Entonces yo no estoy tan seguro que sea que lo que aspira es una especie de acercamiento de puente para dejar a Cuba de los BRICS en el proceso de formalidad, porque puede haber entrado en los BRICS, pero todavía los BRICS es una cuestión en construcción, todavía falta muchísimo mecanismo por llenar ese vaso de lo que sería ese mundo multipolar. Y Estados Unidos necesita para enfrentar, como te decía en el segmento anterior, para enfrentar a sus dos competidores geopolíticos más importantes, que es China y Rusia, pero también que se le puedan agregar a otros competidores geopolíticos importantes, como puede ser en un futuro la India o Indonesia, por ejemplo, hasta la misma Europa, si cambia de percepción y de interés con respecto a los Estados Unidos, entonces necesita pacificar, más que pacificar sería como domesticar, controlar absolutamente todo este patio trasero que ellos siempre nos han categorizado. Y una de las formas es zanahoria y garrote. Diplomacia del engaño, como llamaría el presidente de la República. Diplomacia del engaño. ¿Perdón? Diplomacia del engaño, como llamaría el presidente.
Sí, una especie de engaño, una especie de que yo te compro, tú te acercas a mí, sigue usando ahora el sistema financiero norteamericano porque sabe que ha sido, es un mensaje para los demás, o sea, yo no estoy seguro de todo esto, es una hipótesis que estoy planteando, es una opinión y que creo que se va visualizar quizás en el futuro, si es realmente algún tipo de veneno dejado a la administración Trump, o que hay algo más a mediano y largo plazo. Estados Unidos con Trump se ha planteado es detener su decadencia. Y algunas de las cuestiones que está usando para detener esa decadencia son los que usó para ser potencia mundial en el siglo XIX, que son esto del Canal de Panamá, la proyección hacia el Ártico, salirse de Europa como factor principal de acción, expandirse hacia el Pacífico. Si tú haces una evaluación histórica de lo que es Estados Unidos en el siglo XIX y que lo convirtió en potencia mundial, fue fundamentalmente estos pasos que está empezando a caminar Trump. No ahorita, también en su primera gestión, y que de alguna manera Biden tampoco ha cambiado a partir de lo que ya había dejado Trump en su primera gestión. Entonces yo sí creo que aquí hay una aplicación de unas políticas que hay que verlas a largo plazo, no individualizadas, sino como un ejercicio más colectivo de acciones que están tomando Estados Unidos para el recontrol de el área de su patio trasero. Y sobre ese tema de la expansión de los Estados Unidos y la tentación, la tentativa de Donald Trump de tomar ya por medio de compra o forzada de territorios como Groenlandia, el analista geopolítico Alfredo Jalife indica que esto no se trata de una excentricidad o de una ocurrencia espontánea de Donald Trump, no de ahora ni de su primera administración, sino que viene a poner sobre la mesa un plan de imperialismo irredento, le dice él, de expansionismo irredento que viene de 1860-70, que lo que viene es a colocar en esta nueva época un viejo proyecto y anhelo de los Estados Unidos de expansión hacia el Ártico a través de Groenlandia, la cual quiere adquirir, ya sea por medio de coacción de compra, forzando a Dinamarca a que venda el territorio, o en su defecto no descarta la aplicación de la fuerza. Y sobre los Estados Unidos y esta decisión de sacar a Cuba de la lista de supuestos estados que patrocinan el terrorismo, entonces parecería, o por lo que plantea o interpreto, que más que una decisión de justicia también tendría ese elemento de fastidiar al gobierno de Trump, dejarle alguna cuña y al mismo tiempo un elemento distorsionador o más trabajo a Marco Rubio, que es su secretario de Estado, ya confirmado en la jornada de hoy por el Congreso de los Estados Unidos. Y sobre Marco Rubio, le pregunto, ya una vez confirmado ante el Congreso de los Estados Unidos, que va a formar parte de la administración de Trump, ¿cuáles son los desafíos que plantea ello no solo para Cuba, sino también para Venezuela, Nicaragua, pero al mismo tiempo tener en cuenta de que el trabajo de Marco Rubio, así sea de origen cubanoamericano, no solo se va a restringir a nuestro continente, también tiene una tarea grande en donde tiene que ocuparse desde la política exterior norteamericana, de la guerra en Ucrania, el desafío comercial en contra de China y toda una globalidad de asuntos de política exterior. Sí, pero de alguna manera su designación parte por lo que te decía, por la batalla para que Estados Unidos libre con éxito ese conflicto geopolítico con Rusia o con China, que son sus rivales geopolíticos globales, implica el reposicionamiento y el recontrolar su patio trasero, pues todo lo que es América Latina. Y por eso Marcos Rubio es importante, porque la única forma que pueda enfrentar con éxito esos desafíos globales a mediano y largo plazo, fundamentalmente porque Rusia y China se convertirían en actores de tú a tú con Estados Unidos para la década del 50, 60, que es lo que de alguna manera han programado a partir de porque Rusia haya madurado sus capacidades económicas y China haya madurado todas sus capacidades militares. Entonces, todo el esfuerzo prácticamente de colocar de tú a tú dos potencias de este calibre con respecto a los Estados Unidos implica que ese patio trasero es dispuesto, esté en orden con respecto o alineado con respecto a lo que Estados Unidos tiene que hacer para enfrentarlos.
y entonces es el marco donde entra Marco Rubio, a través seguramente de buena parte de la fuerza, como lo dijo él, es decir, el garrote, pero también con algunas dosis de zanahoria que seguramente la aplicará. Recordemos, por ejemplo, que esto va más allá de solamente de dos partidos, esto es una política bipartidista y del Estado profundo norteamericano. Yo creo que ya en el Estado profundo norteamericano, llámese demócrata, republicano, los sectores que estén englobados en los Estados Unidos, más allá de diferencias de la forma de hacer las cosas, ya hay una clara conciencia de los efectos que implica para su sociedad la decadencia de ese país y lo que implica el conflicto con estas dos grandes potencias y de la solución, o por lo menos una de sus soluciones, que no es más que la alineación del continente a los intereses norteamericanos. Entonces ya eso para mí a medio y largo plazo no es más que estas acciones que se vienen en función de acuerdos, negociaciones o zanahoria, palazo que nos va a tocar vivir y que tenemos que estar muy fortalecidos como país, en el caso de Venezuela, y como continente. Lo que pasa es que buena parte de América Latina creo que no ha percibido, no se ha dado cuenta de lo que implica un enfrentamiento para no ser esclavo, que es lo que Estados Unidos aspira de nosotros como continente. Profe, en otro tema, una información que trascendió, al menos así, por la agencia Reuters y replicada por RT, que nos ubica en el contexto de Oriente Medio o Asia Occidental, y habla ya del acuerdo que Israel y la resistencia palestina habrían alcanzado un acuerdo sobre un alto al fuego en Gaza, tomando en cuenta el historial que tiene de Israel de llegar a acuerdos y no cumplirlos. ¿Cree que tenga la misma perspectiva, un acuerdo de alto al fuego que no pasará mucho tiempo en que rompa lo pactado? Sí, mira, yo creo que en el caso de lo que sucedió en el Medio Oriente no es más que la visión de las estratagemas. Esa acción de que uno cree que se hace una cosa y termina haciéndose otra. En el caso de lo que sucedió en el Oriente Medio y en el Asia Occidental, pareciera que el objetivo central no fue ni siquiera acabar con Hamas o con Hezbollah, fundamentalmente fue acabar con Siria. Y se usaron todos estos instrumentos para debilitar las acciones que permitieran el control, prácticamente la desintegración de Siria, el control de parte del territorio sirio por parte de Israel y la repartición de ese país en prácticamente varios países. Creo que aquí el objetivo realmente oculto no fue tanto la lucha palestina, que también la es, o sea, no lo descarto, no lo niego, que hay una acción contra los palestinos, por supuesto, y contra Hezbollah en Líbano, y todas esas acciones, pero que el objetivo central, real, que se buscaba era destruir a Siria, algo que lograron, pues. Es decir, entiendo entonces que entre el esquema de acción genocida, de matanza de Israel, ¿habría sido entonces esta como una maniobra de distracción para seguir socavando o acelerando el proceso de debilitamiento de Siria? De Siria, pero acuérdate que Siria en este creo que el objetivo realmente central era destruir a Siria, pero no es que el objetivo no era todo lo que pasó con el genocidio con los palestinos en Gaza, ¿no? o con prácticamente la destrucción del Líbano, porque al final hay un objetivo mucho más amplio, que es el control por parte de Israel de buena parte de todo este teatro de operaciones y por supuesto la batalla que sería, no sé si final, pero la batalla realmente importante para los Estados Unidos, que es destruir Irán y el Estado iraní. Pero digamos, lo que te quiero decir que aquí hay varios juegos, varios objetivos planteados, de los cuales uno pareciera que fuera el inicial, que es en el caso que era este conflicto en Gaza, que bueno, un genocidio brutal, terrible, pero que a la luz de lo sucedido pareciera ser que el objetivo central era conquistar Siria para que eso no se convirtiera en el teatro de operaciones donde se iba a batallar supuestamente entre Israel y Irán, que era lo que se podría plantear que era el teatro de operaciones Siria. Entonces ahí
es lo que te digo, que hay como varios objetivos, por supuesto, que es el debilitamiento de Hezbollah, por ejemplo, con todos estos actos terroristas de los Viper que se usaron para destruir y descabezar buena parte de la estructura política militar de Hezbollah, de destruir buena parte de Gaza y de hacer este genocidio para, bueno, no solamente destruir una institución política, sino un territorio y prácticamente una cultura y una sociedad como es la Palestina en Gaza, pero también el objetivo pareciera fue destruir el Estado sirio, que era el Estado que podía de alguna manera enfrentar claramente unificado y con todo su poder militar, enfrentar con éxito a Israel. Y ese fue el objetivo realmente, o el metaobjetivo, creo que fue central en este periodo. Profesor, en el contexto del Asia Occidental hay otro actor involucrado también de forma directa en lo que se denomina como conflicto o guerra entre Israel y Palestina, pero que en realidad es un genocidio, pero que está actuando este actor en función de defender a los palestinos, son los hutíes en Yemen, quienes en esta oportunidad han informado sobre otra acción osada y bastante valiente, lo digo yo, valiente de los hutíes, de este ejército, diría el profesor Jalife, prácticamente muy rudimentarios, rupestres, pero que están dando una gran lección al imperialismo, a los Estados Unidos, al Reino Unido y a Francia, con toda su panoplia de armamento, a pesar de esa inferioridad aparente en las condiciones de herramientas o instrumentos militares potentes, han informado que han vulnerado un portaaviones y un conjunto de embarcaciones escoltas de los Estados Unidos en el Mar Rojo. Su valoración sobre este hecho y también sobre este fenómeno de los hutíes que se han alzado prácticamente como unos justicieros en el mundo árabe y una vanguardia valiente para enfrentar al sionismo y al imperialismo. Sí, de alguna manera aquí podemos ver un teatro de operación mucho más ampliado que solamente el de Israel, Palestina o Siria, ¿no? Esto es un nivel de ampliación de la acción militar en función de un viejo sueño de Estados Unidos, que es reformatear el sistema de Asia Occidental en función de sus intereses. Entonces, aquí vemos todo este proceso que tiene años de una guerra civil y de mortandad prácticamente por muchísimo tiempo, que ha sido Yemen prácticamente silenciado y que ahora se pone a la palestra, se pone a la vitrina a partir de que se convierte en un actor principal de reivindicación de las luchas palestinas y de enfrentar a Israel, donde prácticamente ningún otro país o ninguna otra organización ha podido enfrentar, por lo menos ha puesto un proceso, digamos, de molestia a Israel en cumplir su objetivo y de notar buena parte de este genocidio y de notar que esto no es solamente un problema de Palestina y de una pequeña franja de un territorio, sino que es un proceso mucho más complejo que aborda que se extiende buena parte de todo lo que es el Asia Occidental, y hasta, ¿por qué no? Si lo vemos de una parte de África, porque buena parte de todo este escenario también podría generar un tipo de conflicto que también está en vilo, algunas guerras civiles prácticamente silentes que están ahí, como Sudán o Etiopía, que son intermitentes y que no son vistas por el mundo occidental y por los medios occidentales, pero que están presentes y que también tributan a este escenario de reconfiguración del poder global. Entonces sí, los hutíes han demostrado una alta capacidad y también demuestra lo importante que puede ser estas guerras asimétricas, que si bien nosotros a veces recordamos esa lucha de Vietnam que luchó contra los Estados Unidos a través de instrumentos prácticamente, algunos se llaman primitivos o de baja tecnología, en este caso de alguna manera baja tecnología comparada con los Estados Unidos o con la de Israel o con el mundo occidental, pueden generar un impacto importante ante estos poderes globales y el uso también de una tecnología muy alta, pero que pareciera ser inútil a la hora de enfrentar las decisiones de pueblo, de su soberanía y de su capacidad de ser libres.
Muchísimas gracias, profesor Martín Pulgar, analista internacional, docente, investigador, a quien agradecemos habernos acompañado durante esta hora para revisar desde su perspectiva y visión distintos temas desde el ámbito local e internacional, desde Venezuela, Estados Unidos, Cuba, y también hicimos este repaso por Asia Occidental. Agradecemos muchísimo su disponibilidad, profesor, y bueno, estamos a la orden y prevenidos también para en otras oportunidades seguir revisando otros temas. Seguro, muchísimas gracias a ustedes y siempre a la orden. Bien, era el profesor Martín Pulgar, acá en Contexto Radio, con este servidor Carlos Arellán Solórzano a través de la señal de Venezuela News Radio 104.9 FM en Caracas. También les recuerdo que estamos en Táchira y en el sur del lago a través de la 101.7 FM, en Aragua a través de la 102.5 FM, por ahí nos puede sintonizar. En Oriente estamos en Anzoátegui y también en Monagas. En Anzoátegui a través de la 99.3 y en Monagas a través de la 88.1 FM. Ya al occidente y los llanos, en Trujillo, Portuguesa, Barinas y Apure a través de la 89.1 FM y en Nueva Esparta, otra señal en Oriente, a través de la 106.5 FM. Repaso mis puntos de contacto en las redes sociales. En X me puedes conseguir como @soyarellán, la misma dirección en TikTok. Y en Instagram como @soycarlosarellán y como soy Carlos Arellán también en mi canal de Telegram que estoy promocionando en estos días, lo creé hace un tiempo y bueno, estamos creciendo poquito a poco. Muchísimas gracias, gracias también a Jonathan en los controles, quien nos ha llevado en el aspecto técnico la realización de este programa. Ya saben, nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles a las 2 de la tarde con la revisión de los temas internacionales de interés. Se me cuidan. Y con esto concluimos otra fascinante edición de El Mundo en Contexto Radio. Agradecemos a nuestros invitados, a nuestra audiencia fiel y a todo el equipo que hace posible este programa. Recuerden sintonizarnos cada semana para mantenerse informados y ver el mundo desde una perspectiva más amplia.